Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le parece? A mí me gusta siempre como prepararnos para esto. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero a mí me pasó hace muy poco. Yo tuve que viajar este año y el año pasado muy seguido a Berlín y me tocó tomar el tren, porque viajar en auto o viajar en avión a veces es mucho más complicado que viajar en el tren. Y lo que me ocurrió fue muy interesante porque siempre me pasó que venía corriendo para agarrar mi asiento. Algunas veces no es que llegaba tarde, ustedes saben que cuando los trenes llegan uno tiene que estar más o menos parado y a veces cambian los vagones de lugar. Y siempre me pasó que cuando llegaba a mi asiento llegaba como fundido. Y una cosa que yo disfrutaba era sentarme en el asiento y hacer... Me quedaban 5 horas hasta Múnich y era un tiempo realmente que podía. Yo quisiera que hoy usted, que viene de la vida corriendo, porque usted seguramente debe venir corriendo y preparando la comida para el domingo, haciendo esto, haciendo lo otro, que hoy usted verdaderamente pueda desechar todas esas cosas que le cargan, entregárselas al Señor y por un momento escuchar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios hoy sea para usted como una vitamina, una carga, ¿sí? Como algo que le dé un impulso. La Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada y está inspirada para que nosotros podamos ser edificados, aprender, a ser corregidos, a ser enseñados por la palabra de Dios. Bien, tengo un texto que me está acompañando a mí. Si usted me acompaña a leerlo antes de comenzar, ¿lo leemos juntos? Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén, amén, que así sea. ¿Qué significa ser un cristiano? Yo en el poco tiempo que tengo en este domingo quiero terminar puntual para que podamos salir. 3:30 vamos a terminar este servicio y a las 3:30 no hay café hoy, así que tome agua si puede por ahí, cargue en el pico del baño o se compra en el pasillo. Hoy no tenemos café porque nos vamos al centro. Voy a tratar de responder esta pregunta según la palabra de Dios. Cuando usted se hace esta pregunta, uno se queda pensando un rato. ¿Qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano no es ir a la iglesia, tampoco es ser bautizado de pequeño o de grande, tampoco es que naciéramos en una familia cristiana, porque si es donde uno nace lo que es, si nacemos en un garaje, como decía Billy Graham, seríamos un auto, si nacemos en un hospital, seríamos un hospital, no. Tampoco es ser cristiano es llevar una cruz en el pecho o algo que nos identifique. Y tampoco podemos decir que ser cristiano es pretenderlo ser, ignorando lo que eso significa. Lo que muchas veces pasa. Pretendemos ser algo sin saber lo que significa lo que somos. Este es un gran problema en la identidad de los seres humanos y muchas veces pretendemos ser lo que somos, pero no tenemos la capacidad de demostrar con nuestros actos, con nuestros hechos, lo que pretendemos o lo que decimos ser. Para responder en cuanto a qué significa ser un cristiano, tenemos que hablar de la identidad de un cristiano. Saber cómo es el marco que envuelve a esta persona o a esta identificación. Y hablar de identidad, concretamente, no de identidad cristiana, hablar de identidad como si es a referirnos a un conjunto de rasgos que tenemos los individuos que nos caracterizan de esa forma. Por ejemplo, hablando de rasgos, hablo como del marco que usted ve. Si usted ve a una persona, no quiero con esto que usted piense en ningún sentido de discriminación, no estoy hablando de eso. Si usted ve a una persona con los ojos más achinados, usted dice, bueno, tiene una raíz asiática. Si usted ve una persona más de piel más oscura, dice, bueno, seguramente viene de África o de algún país centroamericano. Si ve una persona blanca, decimos, bueno, seguramente es europeo. Este rasgo que de alguna forma identifica a la persona de su origen, no con esto quiero decir que sea mejor uno o el otro, simplemente lo identifica. Esto sería lo que nos marcan los rasgos. Es decir, los rasgos enmarcan en cierto modo nuestra identidad. Si bien nosotros como religión o como religiosos que pudiéramos llegar a ser, podríamos utilizar algo que nos haga identificar como cristianos.
Los sacerdotes, por ejemplo, usan un cuello aquí o un vestido sacerdotal. Los pastores creo que no usamos nada, por ahí usamos alguna crucecita o algo que... Pero en realidad, todas estas cosas que nosotros podemos de alguna forma exteriorizar pueden dar un marco a lo que somos, pero eso no quiere decir que lo seamos. ¿Me entiende lo que le digo? No quiere decir realmente que seamos un cristiano, que llevemos un símbolo cristiano, como nosotros pretendemos a veces identificarnos con las cosas. Hoy en día estar vestido cool o estar vestido así bien a la moda representa usar ciertas marcas y ciertas cosas. Pero no somos esas marcas. Eso nos identifica con algo. Cuando hablamos de... ¿Cómo definir el rasgo de un cristiano a primera vista? Es algo sumamente difícil, no se puede. Es decir, no se puede porque en definitiva no podemos identificar a alguien como tal por el rasgo ni físico, salvo, como dije recién, que utilice algo que lo identifique, ¿no? En realidad no se puede identificar a simple vista porque la identidad cristiana no es algo que hemos heredado, como heredamos los ojos achinados, la piel blanco-negra, el pelo de un color o de otro. Estos son rasgos heredados en los cuales no tenemos influencia, nos identificamos como tal. La fe cristiana no es una herencia. Ser un cristiano no es una herencia, sino que es la decisión de una persona adulta, con conciencia de saber lo que hace, que decide tomar esta identidad, decide por lo tanto ser un cristiano, ser una persona cristiana. Es decir, ¿cómo entonces si hay este marco y hay rasgos, cómo se notan los rasgos en este sentido en el cristiano? Jesús daba una señal, hay muchas cosas que decía el Señor Jesús, pero una dijo muy importante, Mateo 7:20, creo que muchos conocen este texto, y dice... Este texto se ha usado muchas veces de forma muy peyorativa y muy mal usada, pero dice, así que por sus frutos los conocerán. Ser cristiano, en definitiva, es dejar ver frutos que caracterizan a una persona como tal. ¿Me entiende? Es decir, ser cristiano, tenemos que con nuestro, digamos, testimonio, estilo de vida, o lo que somos, demostrar que representamos esto en nuestra vida. Nosotros podemos hablar de muchas identidades, es cierto, decíamos recién definiendo, pero la identidad del cristiano, cuando hablamos concretamente de esta, la define el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, verso 1 al 3. Esto está al revés. Le aclaro esto porque usted va a leer y dice lo que no es un cristiano o cómo no vive un cristiano, pero en base a lo que conocemos que no es, vamos a sacar para nosotros lo que verdaderamente es. Efesios 2, 1, 3 dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Notemos lo que dice el texto primero para de esta forma reconocer lo que queremos saber en cuanto a la identidad de un cristiano. Dice aquí primeramente que la persona que no es cristiana, en primer lugar, andan conforme al poder de este mundo. Es decir, una persona que anda conforme al poder de este mundo está sometida a lo que gobierna el mundo por lo general, a lo que está de moda. ¿Podríamos decir a lo que está de moda? Sí, a veces la moda nos imprime una forma de vivir como el mundo dice que vivamos, pero no como es, ni siquiera ni como queremos, ni como debiéramos. Segundo, dice que las personas sin Dios, o la persona que no es cristiana, se conduce según el que gobierna las tinieblas. Esto es reconocer el dominio espiritual. Nosotros podemos estar dominados
por un dominio espiritual. La Biblia dice que Satanás domina el mundo. Satanás tiene el control del mundo y al tener el dominio espiritual están sometidos, vamos a decir así, quienes viven sin la fe cristiana, a este dominio, a este gobierno. Es por eso que la maldad en el mundo se extiende cada vez más. Es por eso que la maldad tiene poder. Por eso que la maldad se explaya de una manera increíble, porque es el gobierno de este mundo. Cuarto, dice que viven impulsados por los deseos pecaminosos. Aquí vamos un poco más al detalle. Viven impulsados por los deseos que no son buenos, que son pecaminosos. Esto es, hablar de pecado, es hablar de un tema muy amplio. Definir pecado, la Biblia lo define como errar al blanco, como no hacer lo correcto cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Eso es pecado. Alguien dice, yo no hago nada, por eso no he pecado. No hacer nada es pecado, cuando deberíamos hacerlo. Lo dice la palabra de Dios también. Dice luego también que seguían su propia voluntad y sus propósitos. Las personas que no son cristianas siguen su propia voluntad y sus propósitos. Su propia voluntad y sus propósitos. ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué sacamos de esto para incluir en la identidad cristiana en realidad? Primero sacamos que un cristiano anda conforme al poder de Dios. Ayer escuchábamos un testimonio en la iglesia de Erlangen de una hermana que queremos mucho, hace muchos años, y estaba contando en su testimonio que el médico le había diagnosticado una enfermedad y ella quería compartirla con la iglesia y decirle, hermanos, yo quiero que sepan ustedes que me han diagnosticado esta enfermedad y quiero compartirlo con ustedes. Y cuando nuestra hermana nos compartía eso, estábamos ahí todos, sorprendidos, porque no es lindo escuchar que alguien está enfermo y que esta enfermedad es una cosa un poco complicada. Teníamos dos opciones: llorar con ella, lamentarnos, prepararnos para la peor, decir, bueno, ¿y qué va? La vida es así. Pero como somos cristianos y queremos andar según el poder de Dios, tenemos que recurrir a ese Dios de poder y decir, hermana, entendemos eso, pero vamos a orar. El Señor ha prometido cosas. Nosotros uso una palabra muy extraña, vamos a apostar a esto, porque nuestra fe está puesta en Dios. Andar conforme al poder de este mundo es abandonarnos justamente en la confianza que el mundo tiene. Pero andar como cristiano bajo el poder de Dios, conforme al poder de Dios, es cuando nosotros, yo no digo que lo llamamos, sino que invocamos el poder de Dios sobre nuestra vida. Clamamos a Dios. Tenemos muchos textos en la Biblia. Jesús nos decía, oren. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Oren, pidan a Dios. ¿Qué quieres? Le dijo justamente al que estaba enfermo. ¿Qué es lo que quieres? Señor, quiero ser sano. Bien, toma, recíbelo. Este es vivir conforme y según al poder de este mundo. Dice también que un cristiano se conduce según quien gobierna en la luz. Según quien gobierna en la luz. Quiere decir esto, nada más y nada menos, que cuando nosotros hablamos de un cristiano en su identidad, camina por donde hay luz. Su espacio, su entorno, es que las cosas se vean claramente como son. Cuando nosotros tenemos que esconder algo, es porque sabemos que, ¿qué les parece? Que no está bien. Un cristiano, en su identificación, camina en luz. Dice también que un cristiano vive impulsado por los deseos del Espíritu. Yo no sé, aquí llegamos a un punto muy clave en la identidad cristiana. Yo sé que usted y yo somos humanos, completamente humanos. Y los deseos humanos son muy fuertes. ¿O no? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Si nosotros nos ponemos bajo el dominio de los deseos humanos, es muy probable que muchas cosas, como decimos, hagamos agua, perdamos. Un cristiano que tiene una humanidad, porque eso no lo hemos perdido, no hemos perdido nuestra humanidad, sino que somos y deseamos ser impulsados por lo que desea el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Saben? La función del Espíritu Santo,
más allá de lo que muchos dirán, ay, me siento lleno, estoy tan lleno del Espíritu que estoy lleno de gozo. Sí, puede que el Espíritu Santo nos llene completamente, pero el Espíritu Santo de Dios fue dado con una función sumamente importante. ¿Sabe cuál es? Jesús le dijo, les va a dar entendimiento de lo que no están haciendo bien. Y cuando el Espíritu Santo, cuando vivimos impulsados por el Espíritu, no es que vivimos súper buenos, no es que somos fuertes, que nada nos puede, sino que tenemos la capacidad de identificar aquello que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Oye, mira, cuidado, espera, abre los ojos, eso no está bien, eso no agrada a Dios. Entonces el cristiano, en su identidad, comienza a escuchar la voz del Espíritu. No vayan a pensar que estamos hablando de locura, ni de esquizofrenia, ni nada de eso. No, tranquilo. Si usted escucha que el Espíritu le habla, escúchelo, déjelo que lo hable. Porque el Espíritu Santo no lo va a llevar a ninguna decisión locura. El Espíritu Santo le va a llevar justamente a lo que Jesús decía. Yo voy a darles la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene solamente de Dios. Un cristiano, por lo tanto, los rasgos de un cristiano, lo que se ve en un cristiano, es que un cristiano sigue la voluntad de Dios. No porque le guste, no estamos hablando de deseos propios. Lo dijo antes, si usted vive según sus deseos, usted nunca va a agradar a Dios. Si usted le da lugar a los deseos, no espere nunca sentirse, yo no digo exitoso, pero bien. Tenemos que permitir que la voluntad de Dios ocupe un lugar en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, y lo dice el apóstol Pablo, hay varios textos allí que nos podemos referir a esto. Un cristiano, cuando cambia su vida, cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Si robaba, deja de robar. Si hacía eso que no estaba bien, lo deja de hacer. Comienza a haber cambios. Comienza a haber cambios en su voz, en su forma de trato, en su diálogo. El cristiano comienza a reflejar no porque le gusta, sino porque son frutos del Espíritu. Pero esto a su vez pasa a ser luego una parte de la identidad del cristiano. Finalmente, un cristiano sigue el propósito de Dios en su vida. No sé cuál es el propósito que usted tiene en su vida. Probablemente tenga alguno. Algunos dicen, bueno, el propósito de mi vida es, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Muy bien, siga con ese propósito, es muy importante. Pero yo le quiero preguntar, ¿cuál es el propósito de Dios en su vida? Si el suyo es ese, ¿cuál es el de Dios? Y descubrir el plan de Dios en nosotros, el plan de Dios para mi vida. Muchas veces nos da vuelta, el plan de Dios nos da vuelta a la vida. Un día estábamos sentados en una silla y al otro día aparecemos arriba de un techo. Y decimos, pero si yo pensaba quedarme aquí todo el día, ¿no? Y Dios nos impulsa, el propósito de Dios nos cambia. En resumen, nosotros podemos decir que ser cristiano es vivir bajo los rasgos que definen esa identidad. O sea, si usted quiere que se vea que usted es un hijo de Dios, tiene un trabajo por delante, no demostrar hipocresía, no haga eso. Saben que los cristianos tenemos esa capacidad muchas veces, que me vean bien, vengo el domingo a la iglesia, no falto nunca, toda la gente, no discuto con mi mujer que no me vean, por supuesto, trato bien a todo el mundo, entonces qué bueno que soy. No, eso es hipocresía, eso es religiosidad, eso es cumplir cosas que no están en nuestra identidad. Cuando hablamos de un cristiano, hablamos de una persona que está bajo rasgos que ya han marcado su vida. Muchos cristianos se identifican con la fe, pero nunca viven como tales, con fe. Por eso ocurre que, porque no comprendemos de entrada qué significa ser cristianos, muchos años dejamos de vivir como tales. Hay una frase muy importante que la tomé del libro del Dr. Deiros. Estamos haciendo en este momento una exégesis del libro de los Hechos, un libro que a mí me está atornillando el cerebro, ese libro. Yo lo leí tantas veces, el libro de Efesios, pero a través de esta exégesis que estamos haciendo nos está realmente poniendo en el contenido profundo de lo que la palabra dice. El Dr. Deiros dice lo siguiente: no puede haber una legítima y efectiva motivación para vivir la vida cristiana, no puede haber
una legítima y efectiva motivación para vivir como cristiano si no se comprende qué es ser cristiano. ¿Me entienden? No puedo motivarme a vivir como un hijo de Dios si no entiendo lo que eso significa. Es como querer ser algo, verlo, pero no entender lo que soy ni lo que estoy haciendo. Los cristianos en el primer siglo, por cierto, cuando vemos la iglesia del primer siglo, su identidad, identificarse como tales, no era una cuestión de religiosidad, no era una cuestión de herencia familiar, no era una cuestión, sino que era una decisión personal que muchas veces costaba la vida. Y ¿saben una cosa? Para morir por algo, eso por lo cual morimos tiene que tener un verdadero sentido en nuestra vida. Tiene que tener una clara expresión de que eso por lo cual estamos muriendo es tanto o más importante que nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No es que desechaba la vida. Había comprendido perfectamente que vivir como hijo de Dios no era vivir únicamente la vida. Para vivir con una identidad tenemos que no solo haber comprendido la dimensión de lo que eso significa, sino también disfrutar lo que somos. Cuando usted es algo, le gusta mostrarlo, ¿no? Cuando usted quiere mostrar algo de lo que usted es, quiere mostrarlo, quiere disfrutarlo, lo disfruta, lo goza. ¿Saben? Me pregunté para redondear esto, ¿qué significa ser un cristiano en el mundo moderno de hoy? Estamos hablando del siglo XXI. Si miramos la iglesia hace 50 años, si miramos la iglesia hace 20 años aquí en Alemania, aquí, en esta sala misma, es otra iglesia, es otro entorno totalmente distinto. Y me pregunté, ¿qué significa ser cristiano en el mundo de hoy? Y ¿saben una cosa? Hay 2000 años de historia, un poquito más, poquito menos, 2000 años de historia de la iglesia. Pero hay algo que no ha cambiado para responder esta pregunta. ¿Y saben qué es? Que para nosotros significa ser cristiano hace 2000 años y hoy exactamente lo mismo. Y es saber morir a uno mismo y que Cristo viva en nosotros. ¿Entiende eso? No es un cambio de personalidad, no se asuste. Si va y le dice usted al psicólogo, al psiquiatra, ahora vive Cristo en mí, va a decir, uy, a ver muchacho, capaz que lo lleven ahí a un análisis y le quieran. No estoy cambiando la personalidad suya. Me estoy refiriendo que Cristo viva en nosotros y estoy hablando justamente de eso. La imagen de Cristo es el modelo para el hombre y para la mujer de lo que deberíamos ser, cómo deberíamos actuar. ¿Saben? Si Cristo vino a la tierra, uno de los planes de Jesús, uno de los propósitos de Dios, por eso Él dijo, síganme, es que nosotros pudiéramos mirar a ese hombre de la cruz, a ese hombre resucitado en la tumba, y pudiéramos ver a un Cristo, el cual para mí es un modelo. Alguien decía algo que yo no entendía hace tiempo, decía, ser como Cristo. Ser Cristos, suena horrible. No, pero no me escuche mal. No me refiero a que nosotros nos pasemos ahora a ser Cristo. Van a decir, el pastor es Cristo. No soy Cristo. Pero quiero ser como Él. Quiero tomar lo que Cristo nos dejó. Cómo caminó, cómo habló, cómo se expresó, qué dijo. Incluso Jesús fue mucho más allá de lo que usted y yo podemos pensar. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Saque cuenta de eso. Es como que rompió el límite. Señor, ¿cómo? Sí. Todo es posible al que cree. Esto no es una cuestión de Superman ni del hombre araña. Bájese de ese mundo. Esto es que nosotros podamos identificarnos con aquel que es el autor de la obra, el autor y el consumador de la fe. Dejar vivir a Cristo no es religión, es asumir la actitud de hombre o de mujer que Dios creó. Es tomar el modelo de Dios. ¿Saben una cosa? La sociedad del mundo de hoy, sin los valores cristianos, no sería lo que hoy es. Quizás algunos sociólogos y alguna gente dirá, eso no lo sé, yo no quiero discutir en este sentido. Simplemente quiero decir una cosa.
que si nosotros no hubiésemos tenido los valores bíblicos, los mandamientos, si nosotros no hubiésemos considerado en nuestra ley, en nuestra sociedad, lo que Jesús enseñó, porque el 90% de la ley está basada en la enseñanza cristiana. Vea la ley basa y está basada también en justicia, en amor, en misericordia. Es decir, el cristianismo, la obra de Cristo en nuestra vida fue para transformarnos a nosotros y que nosotros tuviéramos un modelo, Cristo como modelo. ¿Qué hace un cristiano para terminar? ¿Y cómo vive en el mundo de hoy? ¿Cómo se puede ver a Jesús en nosotros? Eso es muy fácil. Digo muy fácil. A lo largo de años como pastor yo, seguramente muchos de ustedes, aunque no sean pastor o sirven en la iglesia o trabajen en algún ministerio, hemos vivido seguramente esto. Muchas veces me pasó que cuando yo tengo una actitud como la que tuvo Jesús, la gente me suele decir, te mandó el Señor. ¿No escucharon eso? Dios te envió. Lo que me dices, lo que haces, me bendice. Siempre me recuerdo que en 2 oportunidades me acuerdo que me pasó eso. Una vez fui a visitar a mi abuela paterna al hospital. Estaba ella convaleciente, prácticamente ya estaba por morir ella. Entonces la fui a visitar. Y cuando entré, me mira y me dice, le dice a su hija, a mi tía, le dice, mira Juana, este es un ángel. Yo no soy yo, abuela. Tu nieto, José Luis, soy yo. No. Vos sos un ángel. Yo iba a hablarle del Señor a ella. Vamos a hablar del Señor. Sabía que estaba convaleciente. Y una vez fui a visitar a una persona a la cárcel. Me acuerdo que nos sentamos. Visitar a las personas en la cárcel es una experiencia muy importante en la vida. Y me acuerdo que esta persona me dijo, cuando entraste, para mí entraba un ángel que venía hacia mí. No quiero decir con esto que yo soy un ángel, no, sáqueme de ese escenario. Quiero decir lo que hizo Jesús. ¿Saben lo que dijo Jesús? Cuando estuve enfermo, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. La identidad del cristiano transporta esto. Cristo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. Se va a ver. Probablemente cuando nos vean nuestra identidad como cristiano, no se vea de qué iglesia sea usted. De eso despreocúpese. La iglesia da lo mismo. El nombre, la marca, el estilo, las canciones, el pastor, la pastora, da igual. Todo eso no tiene ningún valor en su identidad. Claro que la comunidad es importante, claro que sí. Pero la gente no va a ver. Hemos defendido durante muchos años nuestras denominaciones, nuestros pensamientos teológicos, nuestros razonamientos de la Biblia, nuestras exégesis bíblicas, nuestros entendimientos de la Escritura. Hemos defendido muchas veces eso, descuidando ¿qué? Nuestra propia identidad. Jesús define, para terminar, Juan 17:23 en una oración magistral. Lea la oración de Jesús allí. Para que sepa, Jesús ora por usted allí, está su nombre ahí, después búsquelo en su casa, no lo voy a buscar ahora porque a lo mejor le lleva un poquito de tiempo, pero dice así, Jesús ora con nombre y apellido. Yo estoy en ellos, dice Jesús, y tú estás en mí. Identidad, yo estoy en ellos, tú estás en mí. Jesús dice, ellos son míos, yo soy tuyo, somos uno. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste, que los amas tanto como me amas a mí. Yo me siento en este momento que al estar unido a Cristo, estoy unido a Dios. Al estar unido a Cristo estoy lleno del Espíritu Santo. Y al estar unido a Cristo, al estar unido a Él, yo siento que de mí y de ti, de cada uno de nosotros,
pueden salir todas esas cosas que Cristo mismo hizo. De mí, de ti puede salir el Cristo en este mundo que se refleja para que las demás personas puedan experimentar el amor de Dios. Somos Cristo. Vieron que ahora está de moda cuando ocurre, esto ha ocurrido en los atentados de Francia, en los atentados de Múnich. Aquí se acuerdan que la gente ponía en el Facebook, soy Francia, soy Múnich, soy esto, como diciendo, me sumo, esto soy, tengo esta identidad, esto es lo que yo quiero. Y lo hemos hecho mucho y lo hacemos hoy en día, ¿no? Algunos dicen soy Nike, soy Adidas o qué sé yo. No somos ni Adidas ni Nike, es un zapato que se va a romper y lo va a tirar. Pero cuando digo soy Cristo, Cristo está en mí. No estoy hablando de un poder que solo trae un beneficio personal, de decirme, me siento tan bien, soy un tipo tan gozoso, tengo todo lo que me hace falta, envídiame todo el mundo. Eso no es ser cristiano. Muchas veces creemos que el bienestar es físico, económico, psicológico, como una bendición de Dios. Y dígame, y le voy a decir algo. El hecho de que nos vaya bien en algún aspecto de la vida no quiere decir que nuestra vida refleje a Cristo. No, porque hay situaciones en la vida que nos puede ir muy bien, pero podemos estar muy alejados de Dios. Somos Cristo los cristianos, porque Él vive con nosotros, Él vive en nosotros. Cristo en nosotros, tú en mí y yo en ti, y nosotros en ellos. Hoy quiero invitarles, para culminar, hoy tenemos la oportunidad de salir a la calle. Todos los días tenemos la oportunidad, pero hoy especialmente. Y yo quiero que usted tenga la oportunidad de demostrar quién es usted en Dios. ¿Quién vive en usted? ¿Quién vive en nosotros? Así que yo le invito hoy a salir a participar de la fiesta que hay aquí en la ciudad. No para que nos emborrachemos ni nos tomemos todo. Si usted quiere tomar, tome y coma lo que usted quiera. No para que nos divirtamos y salgamos gritando como locos. Todos estamos juntos aquí, qué lindo. Sino dejando ver a Cristo en mí. ¿Cómo se podría ver esto? ¿Sabe una cosa? Alrededor suyo están caminando miles de personas solas, angustiadas, con problemas. Miles de personas con depresión, con tristeza, con tantas necesidades. Miles de personas perdidas. Quizás tú seas una hoy. Quizás digas, hoy yo necesito a Cristo en mi vida. Y ¿sabes una cosa? Cuando nosotros salimos a la calle y mostramos a Cristo, la gente no se quiere vestir como nosotros. No quiere usar la marca que usamos nosotros. Quiere experimentar lo que nosotros estamos experimentando. ¿Qué es lo que experimentamos? Lo que decía Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida va a hablar de Dios. Incluso aunque las cosas no vayan bien. Incluso aunque estés pasando hoy alguna situación, alguna enfermedad, alguna condición en la vida, todas estas cosas vienen en el mundo, Créanme, mucha gente habló ignorantemente, queriendo determinar que cuando tenemos una enfermedad o algo, nos va mal en la vida. Eso no es así, es una mentira. Jesús dijo, en el mundo tienen aflicción, van a tenerlas. Jesús no dijo en ningún momento que la vida eterna es aquí. Jesús dijo claramente que la vida aquí termina. Y vamos caminando de a poquito, gracias a Dios, muy lentamente, hacia el final de nuestros días aquí. Pero es donde comenzará nuestra vida en Cristo Jesús. Yo entiendo ahora al apóstol Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo. El morir, él estaba en ese momento, al borde así de que lo juzgaran, lo mataran. Estaba preso, una situación política, social, un desastre. Él no le estaba yendo bien, no era que estaba allí en un púlpito frente a 500 millones de personas y le estaba diciendo a todos, miren, yo soy el hombre. Es justamente, él dice en todo este diálogo, lo ven en la carta a los Efesios, en Colosenses, dice, espero yo
que estas cadenas, estaban presos. Motiven a otros. Miren lo que decía. Y uno lo ve preso ahí y dice, ¿cómo? Sí, yo espero que estas cadenas motiven a otros. Y que por causa de estas cadenas, he escuchado, dice Pablo, es tremendo lo que él dice. Dice, por causa de esta cadena, me he enterado que muchos han creído. Benditas cadenas. Y uno dice, a ver, hombre, ¿qué pasó? ¿Estás preso? Benditas cadenas. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, cuando Cristo vive en nosotros, hasta los momentos más terribles de la vida pueden ayudarnos. Finalmente, ayer quien dirigió la reunión en Erlangen dijo algo muy interesante. Y dijo que algo él no podía comprender. Y solo lo podía entender en Cristo. Cuando Job dijo, Dios dio, Dios quitó, el nombre de Dios sea alabado. Este entendimiento de la vida, esta comprensión de la relación de Dios con nosotros, nos puede llevar a que toda la vida, toda nuestra vida, como sea, tenga un sentido, tenga un propósito, tenga un plan. Si estás al principio de tu vida, si estás al final, si estás en el medio, siempre la vida tiene un plan, siempre Dios tiene un plan para nosotros. Vamos a orar en este momento y yo quiero invitar si hay alguna persona hoy que quiere recibir a Cristo en su corazón, que no lo hizo antes. ¿Habrá alguien tal vez que quiera tomar este paso? Yo te quiero invitar personalmente. Y algo que no hacemos generalmente, pero creo que es el momento adecuado, tenemos unos minutos. Si tú en este momento quieres recibir a Cristo no es que yo te voy a dar algo que vos vas a tener que ir a hacer. Es cuando nos identificamos con aquel que dice, cree en mí, pon tu confianza en mí. Y si esta es hoy tu decisión, yo te invito a que mientras nosotros estamos orando, tú vengas conmigo aquí adelante. Yo sé que es un paso medio temeroso, pero venga, yo aquí estoy también con usted, yo me voy a acompañarle y vamos a orar juntos. Vamos a inclinar nuestro rostro a aquellas personas que quieran acompañar este momento de oración. Y yo voy a dar unos minutos. Si alguien quiere tomar esta decisión, venga aquí conmigo. Yo le voy a acompañar hoy de camino al Maestro. Y yo deseo que hoy sus pies sigan a Jesús. Señor Jesús, hoy estamos aquí y pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros, en aquellos hoy, Señor, que necesitan escuchar tu voz, necesitan, Señor, entender su condición. Jesús, derrama tu Espíritu Santo en la iglesia hoy, Señor, trayéndonos identidad. A ti sea la gloria, Jesús, y la honra en este día. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien hoy, yo le espero aquí. Voy a estar aquí un rato, mientras cantamos. Si no se anima a pasar aquí, lo espero después más tarde. Pero sería muy lindo si podemos orar juntos aquí, si podemos orar juntos con la iglesia.